Bien, creo que ya estamos, las personas estamos conectadas. Claudia, usted estaba haciendo uso Sí, de la palabra. Sí, le escuchamos, por favor. sí, no, ya solo para terminar la idea, que es como, para resumir, solamente creo que nosotros deberíamos tomar la iniciativa de crear el contenido y debería haber algún tipo de campaña para hacer conciencia acerca de la importancia de mantener el archivo histórico de toda la nación, que puede servirle a cualquier persona realmente en cualquier tiempo a futuro. Eso era todo. Sí, gracias por su participación. Sí, nosotros hemos hecho ese trabajo de ver dónde hay los archivos, por ejemplo, del Ministerio de Defensa, todo el archivo que tenía, inclusive las guerras y todo eso, ya es parte del archivo de la Cinemateca. Del Ministerio de Educación también tenemos bastantes cosas que ellos han producido en años anteriores. Pero como usted dice, sí es un asunto de conciencia también, que la población sepa que hay un sitio en donde se preservan estas imágenes, ¿no? Y también sí es un asunto de apropiación, en el sentido de que el público se apropie de estos espacios, exija también la participación a estos espacios. Por ejemplo, alguno de los compañeros mencionaba que en estas emisiones, no sé si es salesiana o jesuita, ellos también en las provincias del Oriente habían grabado cosas y tenían material. Entonces, eso, pedir que dejen estos materiales acá. También muchas veces en el aspecto familiar, conservan cintas, sea VHS, Umático, cualquier Betamax o cualquier formato, que de pronto ya no tienen los aparatos para digitalizar. Entonces nosotros en la Cinemateca hacemos ese trabajo, no solo con el cine 35 milímetros profesional, sino también con cintas de 8, Super 8, VHS, Betamax, Betacam. O sea, todos los formatos nosotros estamos tratando de digitalizarlos para que se pueda preservar. Y como les decía, un poco cómo funciona el sistema. Si ustedes dejan, digamos, una cinta en VHS que ya no le ven, nosotros les digitalizamos y les entregamos a ustedes el digital que les va a servir más. Entonces, esa es un poco la forma de trabajar. Creo que Gabriel también había pedido la palabra antes de que se interrumpa la reunión de Zoom. Hola, Gabriel, profe, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo buenas está? noches con todos, Sí, compañeros. Sí, un poquito para argumentar o agregar también mi opinión respecto a la Cinemateca. Bueno, no es que quiera satanizar o de repente polemizar, pero bueno, como les he dicho, estoy aprendiendo un montón de cosas acá. Yo no me imaginaba de la Cinemateca. Yo había escuchado, pero lamentablemente son, como quien dice, centralizadas, ¿no? Bueno, será porque de repente también el contenido histórico, Quito siempre es más cultural, hay que admitir eso, ¿no? Hay que reconocer. Y Guayaquil que le sigue, y bueno, Cuenca y entre otras grandes ciudades. Pero lamentablemente, al momento de centralizar todas estas entidades, se aíslan un poco, en este caso, hablo por Daule. Yo siempre he estado interesado, al menos yo hago cultura desde el 2006, 2005, perdón. Y siempre he estado tratando de archivar actos culturales que nosotros con un grupo de compañeros así mismo amantes a la gestión cultural o a los eventos culturales que realizamos de manera así como quien dice con financiamiento propio, es decir, nosotros sacamos dinero porque los municipios de turno no nos quieren apoyar en eso, ¿no? Imagínense en un evento cultural, ahora de repente es muy preocupante porque dentro de la historia hay una frase que dice que si un pueblo no rescata su historia, es un pueblo perdido prácticamente. No acuerdo exactamente cómo hizo la frase, pero es así. Y a mí me preocupa que Daule tiene mucha historia también, pero lamentablemente no hay memoria. Memoria hablo, me refiero a como ya ustedes saben, memoria audiovisual. Entonces, por ejemplo, aquí se celebra, ahora poco se celebró una fiesta patronal como el patrono Señor de los Milagros, muchos han de saber cómo es la historia,
pero lamentablemente el mismo cantón, bueno, la gente ahorita con los teléfonos, la tecnología, han de tener en sus teléfonos, pero nada, nada como quien dice específicamente con el patrón de realizar un documental, ¿verdad? Lamentablemente es eso, y por ahí uno de repente tiene su material. Por ejemplo, ahora poco, bueno, exactamente el año pasado, nosotros entrevistamos casi a familiares directos de la Virgen Narcisa de Jesús, porque todavía hay personas que están muy conectadas un poco cercanos, o sea, de acuerdo a su árbol genealógico. Entonces, ese tipo de material, yo no soy experto en, no sé cómo se hace el patrón, un esquema, entonces no sé si, bueno, pero lo cierto es que hay material que se puede recuperar y sí, en lo personal me encantaría que en los cantones también haya de repente una subsede de la Cinemateca, con el espacio que usted indicaba, maestro, de realizar producciones, por ejemplo, ¿no? Porque el otro día acabé justamente de preguntarle a algunos chicos, que si sabían que existen producciones nacionales como películas, los chicos dicen, no, yo no sabía que había películas nacionales. O sea, imagínense de repente las nuevas generaciones no saben que hay, bueno, no todos, no, yo estoy hablando por los chicos del cantón, porque es un poco, ya le digo, son más consumidores al igual que uno de las producciones internacionales, pero ellos a los que le pregunté al menos no sabían que habían producciones nacionales. Entonces, mucho menos van a saber qué es cómo hacer una memoria, un cine memoria para archivar cosas como usted indicaba, maestro, de cosas familiares, cosas del barrio, cosas, costumbres, hábitos, culturas. Entonces, sí sería excelente que en cada subsede, exista una subsede en cada cantón. Y yo estaría presto no encabezarla, pero por lo menos a ser responsable de producir de repente las producciones que en algún momento nos acordemos, si es que se puede, para que la gente se vaya enganchando y bueno, vean que hay producciones que desde antaños hay material que se puede compartir con ellos y que conozcan un poco la historia a nivel nacional. Y por qué no decirlo local también. Gracias, maestro. Gracias, Gabriel, también por su participación. Sí, miren, como vamos viendo, hay un montón de iniciativas y de cosas que podemos ir concretando. Yo creo que la importancia de este tipo de talleres que estamos realizando es justamente yo lo que les decía, ser más proactivos y que den resultados. Y yo creo que ya lo estamos viendo, o sea, las iniciativas de ustedes, o sea, lo que plantea Claudia, lo que plantea usted, son muy importantes. Y yo diría, vamos concretando, pero primero quiero aclarar una cosa. Si bien en este país siempre las cosas del Estado se han centralizado en Quito, ¿no? Pero en este caso es también por una cuestión de clima. Como ustedes saben, el clima tanto de la costa, del oriente, es mucho más húmedo y esto hace que se deterioren más rápidamente los elementos, no solo las películas, sino las cintas de video, los libros. O sea, la humedad es un aspecto real que dificulta la preservación muchas veces de estos documentos. Por eso es que no solo por la experiencia de Ecuador, sino en otros países, en los sitios donde hay un clima, digamos, un poco más seco, es donde se tienen las bóvedas de preservación. En este caso, en Quito se tiene una bóveda pequeña de preservación del material fílmico, ¿no? Y el hecho, como yo les decía, de que se preserve o se deje ahí material fílmico, las cintas de video, otro tipo de formato, no significa que estamos contribuyendo a esa centralización. Al contrario, o sea, nosotros como Cinemateca queremos que más bien en los sitios, en los territorios, la gente se apropie de esa historia, pero no solo de la historia local, sino de la historia nacional. O sea, concretamente, ¿qué es lo que se puede hacer como Cinemateca? Hacer eso, hacer talleres, hacer exhibición de películas. O sea, ahora es con lo digital es mucho más fácil
Antes nosotros para proyectar una película teníamos que llevar inclusive el proyector, las latas de cine, era toda una odisea. Yo empecé haciendo cine o difundiendo cine de esa forma. Ahora con los avances tecnológicos es mucho más fácil que en cualquier sitio que tienen una computadora, un proyector, se lleva un flash memory con la película y se lo proyecta. O inclusive desde internet se lo puede proyectar, ¿no? Nosotros hemos estado haciendo eso, de proyectar ciertas películas que se tienen en el archivo fílmico que ya se lo ha subido al YouTube o en la plataforma de la Cinemateca Digital para que la gente pueda justamente ver ese material. Y también unido a esto que usted plantea, de pronto tienen material que no saben cómo editar o que de pronto no tienen una estructura. Ya, trabajemos esas cosas en forma concreta. De pronto ustedes plantean un proyecto que lo pueden conducir ya sea a través de la extensión de la Casa de la Cultura en Durán o si no del núcleo del Guayas, no, para concretar, hacer un taller de la Cinemateca para eso, analizar estos materiales, de pronto hacer un guión, hacer edición, no, con ustedes mismos, que los chicos ahí vayan aprendiendo cómo hacer estos trabajos, ¿no? Y se saca esos materiales, ¿no? También ir pensando justamente en formas de apropiación de la comunidad de esta. Algo que se me ocurre que se podría hacer, ahí sí, con apoyos de municipios o otras entidades, que haya un espacio de preservación o de difusión también de estos materiales en donde lo único que ustedes hacen, por ejemplo, es eso, conectarse una vez al mes, a la semana, de acuerdo a lo que ustedes quieran, y ver películas y discutirlas. Entonces, formarles a ustedes también como cineclubistas, que tengan sus propios cineclubs, para eso, ir formando a los jóvenes en esta actividad. Entonces, como ven, hay muchas iniciativas que se pueden hacer, pero yo les plantearía a ustedes ir concretando, que ustedes nos ayuden a ir concretando todas estas iniciativas. Vamos con Andrés, por favor, que también está pidiendo la palabra. Tengo una duda sobre el proceso de enviar el material a la Cinemateca. O sea, dijo que se envía y la Cinemateca lo devuelve en modo digital y la Cinemateca se quedaría, por ejemplo, digamos, con el VHS, ¿correcto? Sí, así es. Ya, mi duda es en el cortometraje, el documental, perdón, que vimos para esta semana, decía que no se está ejecutando un artículo tal y que no se está legalizando esa entrega. No sé si nos puede explicar un poco de eso, o sea, ¿sigue ese problema o en qué consiste eso? Eh, a ver, ese es un problema con la nueva ley de cultura. Antiguamente, antes de que aparezca, digamos, la ley de cultura, el Instituto de Patrimonio le dio a la Cinemateca la categoría de depositario legal del material audiovisual. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que recibían fondos públicos, su compromiso era dejar una copia como depósito legal en la Cinemateca. Al hacerse la nueva ley de cultura, nunca preveyeron esto, sino que cuando sale una nueva ley dice y se derogan todas las leyes, artículos y entonces dentro de eso derogaron esto del Instituto de Patrimonio que daba a la Cinemateca la calidad de depositorio legal de los materiales. Esto se lo está trabajando para que en la Asamblea se incluya dentro del reglamento de la Ley de Cultura de que la Cineteca vuelva a tener esa capacidad de ser el depositorio legal de todo material audiovisual. Eso es un poco lo que se hablaba, ¿no? De que, digamos, por decreto, ya que a veces la gente, si no se le presiona, no lo hace voluntariamente. Por decreto, toda producción audiovisual que reciba fondos públicos tendría la obligación de dejar ese material en archivo en la Cinemateca. Eso es lo que se trata. Pero la idea es que no sea esto como una cuestión de presión, o sea, por decreto, sino que más bien la gente tenga conciencia y voluntariamente deje ese material
justamente como archivo en la Cinemateca. Como les decía, no pierden ustedes sus derechos como productores, como organizadores. Ustedes pueden seguir usufructuando de ese material. Es simplemente dejarlo como archivo. No sé si Andrés contesté con esto su pregunta. Sí, pero ahí me surge otra duda. Bueno, ya me claro que es en el caso de los fondos públicos, las personas que reciben fondos públicos que tenían que dejar allá. Pero si ya yo mando, no sé, encuentro un VHS, ¿no? Algún archivo familiar, no sé, de hace 30 años, como Cinemateca, ¿me dan algún tipo de documento que conste que se quedó el archivo allí o algo por el estilo? Simplemente es ese intercambio, yo te doy el VHS y me devuelven el DVD, digamos así, o la memory flash. Eh, no, sí se hace todo esto legal, o sea, se hace un documento en donde usted está dejando este archivo. Lo otro también es que de pronto usted dice, no, yo no quiero dejarlo y quiero mantener el VHS. Entonces, igual, puede dejar a que se haga digamos, se lo digitalice y nos quedemos con el digital. Usted nos autoriza a quedarnos con el digital dentro del patrimonio fílmico del Ecuador y usted se le regresa tanto el flash memory con el material digitalizado como el VHS. ¿Me entiendes? No hay ningún problema en ese sentido. Igual se hace todo esto con documentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo Okay. ¿Y importante? todo el trámite es gratuito o tiene algún Así, costo? no, todo trámite es gratuito. Justamente por eso yo decía que se hagan todos los cambios que se quiera, pero no perder esa calidad de lo público, porque lo público nos permite justamente, como pasa en la sala de cine, que nosotros pasamos películas en la sala de Alfredo Pareja y Canseco completamente gratis, sin cobrar un centavo, que se pueda igual la consulta pública, donde la gente puede acercarse y consultar estos materiales y no tiene ningún costo, al igual que por ejemplo estos talleres que estamos haciendo que no tienen ningún costo para ustedes, porque como somos funcionarios públicos estamos en la obligación de hacer este tipo de trabajos. Entonces, la cinemateca sí tiene que modernizarse, se tiene que buscar mecanismos de financiamiento, pero sin perder esta calidad de ser una entidad pública. Eso es un poco lo que queremos. No sé si tiene alguna otra pregunta, Andrés. No, me quedó súper claro. La duda es porque justamente vine a trabajar, como le contaba otra vez, a Macas, con los salesianos y la otra vez tuve la oportunidad de entrar a la comunidad y el padre director ha recogido un montón de cosas desde la época de Monseñor Domingo Comín, no sé si lo ha escuchado, que trabajó con los Shuar, y no he visto hasta ahora de lo que me ha mostrado archivo como tal audiovisual. He visto fotos, bueno, objetos obviamente, radios, cámaras y todo eso, pero hasta ahora no me he metido a ver audiovisual, pero le voy a consultar, ¿no? Igual, para ver si es que él tiene y se anima, ¿no? A mandar todo esto acá a la Cinemateca. Sí, Andrés, sería extraordinario que pueda hacer eso, porque de lo que se trata es de eso, de que creemos conciencia de que todo ese material muchas veces, pasados los años, se va a perder. Ustedes, algún rato, como Cinemateca, deberíamos hacer un documental del archivo de Tramontana. Él filmó durante décadas la historia de Guayaquil, muchas cosas oficiales de Guayaquil, lo filmaba en cine, pero él los tenía en su estudio, que era por el centro de la ciudad de Guayaquil, en un subsuelo, en donde cuando ya nos pasaron ese material a la Cinemateca, más del 60% de las producciones de Tramontana ya están destruidas, tienen hongos, no hay cómo salvarlos. Se está pretendiendo salvar un 30% de ese material. Igual supongo pasa en el resto del país, muchas veces filmaciones o grabaciones en otros formatos, llámese VHS, Betacam o algún otro formato, si no se lo preserva adecuadamente ese material se pierde. Entonces de ahí la importancia de
crear esta conciencia, ¿no?, entre todas las personas para preservar la historia, es el patrimonio de todos, de nuestros hijos. Esto que estamos haciendo es para dejar para las futuras generaciones que no nos pase como a nosotros, que queremos, por ejemplo, saber cómo eran las películas de Augusto San Miguel, el primer cineasta ecuatoriano, y solo tenemos recortes de prensa de cuando se filmó, de cuando se estrenó, pero las películas físicas de Augusto San Miguel no las tenemos, no han aparecido en ninguna parte. Entonces, de ahí la importancia de crear esta conciencia de preservar el archivo fílmico. Y como les digo, ustedes pueden ser eso, pueden ser más proactivos, ayudarnos a preservar este archivo, que ustedes se conviertan como en embajadores también de esto de la Cinemateca y todas estas iniciativas que estamos planteando, vamos dándole cuerpo y vamos haciendo que se los pueda realizar. Yo creo que eso es la importancia y el resultado de un taller como este, ¿no? O sea, que ustedes se sientan también orgullosos de que no solo recibimos estas clases, de que hemos visto películas, leído textos, sino de pronto lo que yo les planteaba, hacer algo más proactivo que sea en beneficio de todos, ¿no? Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún otro comentario que quiera hacerlo. No, está todo claro. Algo de pronto el documental este de Ulises que quieran preguntar o del otro trabajo. Bien. Ah, sí. Gigi, le escuchamos, por favor. No sé si tiene activado su micrófono. Gigi, le escuchamos. Buenas noches con todos. Bueno, creo que hace un tiempo estaba trabajando en relación de lugares, diferenciando entre el sur y el norte de Guayaquil, y era más como viendo mis intereses, y hasta ahorita lo tengo como dejado subido en YouTube, pero es más para un producto de trabajo final. Aunque creo que más adelante podría ser como hacer registros de ciertos lugares, porque como he recorrido ciertas partes de Guayaquil, hay unos que están más deteriorados que otros. Hay lugares que están más a punto de ser demolidos, entonces es más o menos que tenía un interés, pero ya para más adelante. Y también esa es otra, que hay lugares como que solo está registrado en fotografías, pero ya muchos de los ciertos lugares ya no existen o han implementado nuevos edificios. Entonces, es algo que leyendo uno el texto de esta semana, sino los anteriores, que me ha acordado un poco a los intereses de la memoria, y era más o menos que tendré que trabajar más adelante. Entonces, era como un comentario a base de lo que estuve trabajando en relación a lo que es el videoarte. Bien, gracias. Sí, o sea, todos esos materiales o todo eso o que se puede preservar y que ustedes pueden eso grabar, es importante que se lo hagan. Me hizo acuerdo también otra cosa, el patrimonio o las cosas no son solo físicas. De pronto un proyecto que también queremos desarrollar es que hay determinados personajes de la ciudad o de sus cantones, de cada una de sus provincias, que son personas singulares, que de pronto son personas que tienen un conocimiento, una cultura que se está perdiendo. Entonces también un trabajo que podríamos hacer es entrevistar a estos personajes, ¿no? Para justamente rescatar su memoria para las futuras generaciones. Entonces, de pronto, si ustedes no tienen equipo, podríamos hacer una especie de convenio, hacer un taller ya en sitio. Por ejemplo, lo que decía Gabriel en Durán, podríamos ir a Durán y apoyarles con equipo audiovisual para hacer este tipo de registro.
claro está que quede también en la comunidad, que quede con ustedes este material. Entonces, vayan pensando también que se puede hacer eso. De pronto ustedes conocen ciertos personajes que dicen, ah, este señor sería, o esta señora sería importante entrevistarlo. Entonces, una persona mayor que está lúcida y que tiene una memoria o un conocimiento específico que sería bueno preservar. Entonces, la preservación no solo lo vean como de monumentos, de cosas, sino también es importante la preservación de la memoria de los personajes, ¿no? De los personajes de cada uno de nuestras ciudades, de nuestra comunidad, y eso se puede ir guardando, ¿no? Se puede ir preservando. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún otro comentario. Claudia plantea, dice, hacer en hogares, en lugares como el árbol de los sueños, donde van a pasar horas. Sí, o sea, ustedes tienen mayor conocimiento de sus lugares, de sus comunidades, su sector. Entonces, eso es importante. O de pronto conocen algún familiar, alguna persona que es importante rescatar su memoria. Entonces, planteen también eso, ¿no? Ir trabajando en función de eso. Y como les digo, lo importante es que vayamos concretando los proyectos o las iniciativas para poder hacer todos estos registros. Perdón, Gabriel nos quiere decir algo. Le escuchamos, Gabriel. Sí, maestro, verá, justamente aquí en Daule, bueno, hay un cronista, oficialmente, llamarle así, ¿no? Un cronista vitalicio, que justamente, bueno, nos indicó una vez cuando hicimos un pequeño conversatorio, y él nos indicaba que hubo un tiempo acá en el Cantón Daule, el municipio específicamente, como en los años 80, creo, justamente se cambiaban, o sea, remodelaban toda la situación de la biblioteca, porque había una biblioteca acá en el Cantón Daule, en el municipio, y como ya vieron algunos libros viejos, ¿verdad? Y estos libros viejos hablan un poco sobre los inicios del Cantón Daule, y este vitalicio, o este cronista vitalicio, que es el abogado Torres, podríamos de repente, no sé, igual usted que es el experto y nos está indicando que si en algún momento las herramientas audiovisuales se requieren para ver qué se puede hacer. Hay mucho material que ya le digo que se puede evidenciar, pero como le digo, mejor dicho, hay una biblioteca ambulante por ahí que en cualquier momento le da el patatúo o en cualquier momento le viene el COVID, se jodió toda la historia. Entonces, este personaje tiene, le digo, tangiblemente hablando, todavía los primeros, podríamos decir que los primeros libros donde abarcan la historia del Cantón Daule. Claro que de repente el archivo histórico va a tener algo de historia del Cantón Daule y entre otras bibliotecas a nivel de la capital, pero le digo, hay historia que, como usted indicaba, de repente hay una persona que sabe mucho de la historia que no está plasmada por ningún lugar y es la oportunidad. Como le digo, aquí hay varias personas en el caso de, yo creo que en algún momento usted sí escuchó, maestro, del doctor Charles García, una persona que siempre soñó con la Casa de la Cultura, que hay una extensión de la Casa de la Cultura acá en Daule, y gracias a Dios, en plena pandemia pudimos lograr eso y ahorita reconocen la subsede del Cantón Daule. Entonces, a él se le puede de repente recopilar una memoria para, no sé, de repente archivar su historia, porque de repente muy poco conocen a Charles García, pero a través de los libros, pero nadie conoce muy poco sobre la historia personal de él, cómo empezó, porque de repente él entusiasmado en hacer todo esto. Y hay muchas cosas que podemos rescatar. Gracias. Bien, Gabriel. Yo le invito a una cosa, desarrolle un proyecto, porque de pronto podría ser interesante que hagamos el taller en sitio. ¿En qué sentido? Como hay extensión ya de la Casa de la Cultura ahí, usted a través de la extensión de pronto puede hacer el pedido de que se dé el taller ahí en Daule, ¿no? Ellos lo gestionan a través del núcleo y de la sede nacional. Y podríamos todos los integrantes del taller hacer una semana, un taller concreto en Daule,
para hacer este tipo de trabajos, entrevistar a las personas, hacer primero un guión, o sea, cómo se hace una producción. Entonces podría ser una iniciativa que nos involucre también a todas las personas que estamos en el taller, y es un trabajo así concreto que podríamos hacer. Entonces invito a Gabriel que de pronto haga un boceto y lo trabajamos, ¿no? Y eso, para que lo pueda presentar a través de la extensión y que se concrete es hacer un taller para rescatar la memoria de todos los personajes. ¿Qué le parece la idea? Le voy a estar consultando, maestro, a ver cómo hago de repente lo que hizo, un boceto, un proyecto, algo así, porque tengo mucha idea en la cabeza, pero a veces para ejecutar. Claro. Sí, no. Sí. Sí, no hay ningún problema. Eso es lo que a veces también nos ocurre, ¿no? Los artistas no somos gestores muchas veces, ¿no? Y necesitamos una mano de gestores. A mí me ha tocado aprender las dos cosas. Yo soy cineasta, pero también he aprendido a ser gestor y a poder presentar proyectos, porque si no, no salen estas iniciativas. Entonces, le tomo la palabra a Gabriel y a ver si con el taller también concretamos esta iniciativa de eso, hacer en sitio este taller, ¿no? Podríamos en una semana de pronto hacer, y los compañeros que puedan acompañarnos, bienvenidos, ¿no? Y apoyarnos en esto. Y de pronto en cada una de las otras provincias, porque no solo está gente del Guayas, sino de otras provincias. Andrés, por ejemplo, que está en Macas, se podría hacer eso, ¿no? A través de la Casa de la Cultura también, estas iniciativas de ir concretando trabajos en sitio, ¿no? Y que quede eso, que quede una semilla que se puede ir creciendo a nivel nacional. Yo creo que la importancia de esto es que no veamos tampoco a las instituciones públicas como estos elefantes blancos, como estas entelequias. Yo creo que la población, la ciudadanía tiene que apropiarse de los espacios, tiene que apropiarse de las iniciativas y eso, concretar cosas que nos puedan beneficiar. Una cinemateca no es solo un sitio en donde se preservan, una cinemateca que no difunda sus materiales, que no eduque, que no trabaje en función de la población, no tiene mucho sentido. Y la idea de nosotros es esa, que podemos trabajar justamente con la población. Y ahí la iniciativa que salió de este taller. Bien, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna otra pregunta. ¿No? Si no, agradecerles su participación y nos estaríamos viendo la próxima semana. Gracias con todos y una buena noche. Gracias. Gracias, hasta luego.